El 22 de junio de 2017, la Contraloría General del Estado comunicó a María de los Ángeles Duarte, ex ministra de Transporte y Obras Públicas, la determinación de responsabilidades administrativas culposas en la ejecución del acceso norte al Aeropuerto Internacional de Quito vía Collas-Tababela y glosas por 111 millones de dólares por incremento del precio originalmente pactado con la empresa Panavial del grupo Erdoiza, que tiene desde 1996 en concesión 580 kilómetros de la carretera Panamericana Norte. Examinaremos las razones de las glosas de Contraloría con la exministra. En primer lugar, también una aclaración para evitar confusiones. Este contrato con Panavial de la ruta Collas-Tababela no tiene nada que ver con la ruta Viva a Tababela construida por Odebrecht con el municipio de Quito. María de los Ángeles Duarte, buenos días, bienvenida a Contacto Directo. Buenos días, doctor. Contraloría indica un aumento de precio por más de 111 millones de dólares, que significa un incremento del 77.16% del precio originalmente pactado, a través de dos adendas al contrato principal. Son dos glosas. La primera por 75 millones, porque se eliminó el pago en bonos del Estado, y la segunda por 35 millones, porque se permitió una variante que aumentó el recorrido. Ahora, vamos a la primera. En cuanto a la primera glosa que eliminó el pago en bonos, ¿por qué, según Contraloría, se excluyeron los cronogramas valorados parciales del avance de la obra, estableciendo un costo indefinido, según ellos señalan? En primer lugar, doctor, le quiero agradecer que me haya dado la oportunidad de venir a desmentir incluso de ciertas personas que dicen que yo me he escapado del país. Eso es importante que me vean, por eso estamos aquí y obviamente tenemos que responder. Una glosa es una observación administrativa y no es un sobreprecio. Ya, yo le explico, nosotros como Estado aceptamos la propuesta de Panavial, ellos querer que les paguemos con bonos el tramo de la concesión original de la carretera panamericana. Este tramo es una parte de un corredor que fue anexado, como dice el contrato, mediante una adenda, ¿ya? Y el error de todo este cálculo de Contraloría es que glosa, es decir, observa, no es que uno se ha llevado la plata en maletas, como alguna gente cree y hacen creer otros, sino que observa que podría haber, según ellos, costado menos, y eso es lo que quiero explicar. Lo que pasa es que el estudio que hizo el municipio de Quito, que fue el que pidió, porque le cuento, esta carretera es de interés nacional, fue de interés nacional en su momento porque no había, como usted dice, la ruta Viva y no había una manera de llegar al aeropuerto de Quito, que estaba en ese momento por terminarse, el aeropuerto de Tababela, que es de interés nacional. Quito es un hub aeroportuario, es decir, ahí llegan casi todas las frecuencias, se dividen para el resto del país y se dividen para algunos otros lugares de Latinoamérica. Entonces la carretera la consideró el gobierno nacional de interés nacional y por eso dispuso que se la haga mediante la ley de modernización que permitía a la misma compañía, a la misma empresa que estaba haciendo el corredor, la concesión de la Panamericana, hacer este pequeño corredor. Y efectivamente, originalmente el costo era menor, pero a quien deberían involucrar, y ese es uno de los grandes errores que tiene esta predeterminación, porque me han dado plazo para responder, no es que es ya algo juzgado, sino que se ha dado un plazo para responder, no incluye a la propia empresa que hizo los estudios, que fue Geosuelos, y que no calculó el talud. El talud debió, le comento, la carretera es un trazado nuevo y la montaña es hecha de polvo volcánico. Ellos previeron un talud con una inclinación, por decirle así, y el polvo era tan deslenable que se venía abajo, hubo que hacerle un poco más inclinado el talud para que no se venga abajo y ponerle esa protección de taludes que se ve, que ha ido a Collas, que ve a todo lo largo de la carretera y que es lo que deberían tener todas las carreteras de la sierra. Que se derrumban acá. Se derrumban, es lo que pasa con la Santo Domingo Aloa. 50 años es lo mismo. Lo que pasa es que estos recubrimientos son muy costosos y el estudio no los había previsto y se los hizo. Y el resultado es que hubo el terremoto, 2 veces tembló Quito y en esta zona y no pasó absolutamente nada en esta carretera, pero que se lo hizo muy bien. Por ejemplo, dicen que porque en vez de hacerlo de lo que tenía previsto el estudio, se lo hizo 2 centímetros más grueso o 2 pulgadas más gruesas el recubrimiento, porque si no se lo hacía así, ese polvo volcánico se venía abajo en el primer temblor y lo que se ha hecho simplemente es proteger el talud. Si se hiciera... Ahora esa parte es lógica, incluso en otras partes, en Estados Unidos, en Europa, se ve que esos taludes que se pueden derrumbar están protegidos. Y es lógico que hay que hacerlo. Y tienen un costo. Pero en cuanto a esto del cronograma avanzado de trabajo, que no había un control del costo de la obra según cómo iba avanzando, ¿qué responde usted?
hubo control de todo, hubo una empresa de fiscalización, todos los pedidos, y eso es lo que hemos respondido durante un año. Esta predeterminación fue el resultado de un año de irrespuestas y de una serie de datos que se le dio, y la Contraloría ha desoído absolutamente todo y saca por un tema mediático, coincidentemente, después de que al principal de Contraloría lo destituyen en ausencia, sacan esto por un tema mediático y que obviamente hay que responderlo, ¿ya? Y lo estamos respondiendo, y todo tiene una razón de ser, todo fue absolutamente exigido técnicamente por la fiscalización y no está entre los responsables. No están los directores de estudio, la gente de concesiones, los viceministros que pasaron, no está incorporado nadie, y solamente el hecho de dejar solos a la ministra con el contratista ya es prácticamente vicia de nulidad este proceso de predeterminación. Ellos tienen que corregirlo, ahora, pero ya hicieron la bomba mediática, ¿me comprende? Y respecto a la segunda glosa, por 36 millones, dice que se permitió una variante que eliminó un puente con volados sucesivos de 342 metros de longitud y aumentó el recorrido en 1.76 kilómetros y los volúmenes de excavación del suelo, escombreras, protección de taludes, sin definir el costo, ni precios unitarios, ni cantidades de obra, ni contar con la certificación presupuestaria respectiva, por lo que quedaron valores pendientes de cubrir después de recibida la obra. No es así, doctor, también todo eso se lo aclaró, sino que desoyeron. Ya, el puente costaba 35 millones de dólares, era de volados sucesivos en una parte elevadísima y prolongada del río, ¿no? Y los volados sucesivos, ustedes saben que son estos como el puerto puente que se hizo aquí en Guayaquil, es un pedazo de puente que se va poniendo otro a continuación en el aire, como se han hecho algunos puentes. Ya, el tema es que el estudio no preveía unos vientos que habían, porque era una parte, una quebrada, escarpada, y se decidió por el mismo valor. No es verdad que no había un costo, todo eso se lo explicó y simplemente desoyeron en Contraloría. Todo eso tienen que tomarlo en cuenta en lo que yo estoy descargando. Por el mismo valor, en vez de cruzar el río por la parte alta, se dijo, ¿y por qué no nos vamos por el camino por el que ya se había hecho toda la entrada y salida de materiales, que estaba prácticamente lastrado? Era mucho menos costoso, y por el plazo, acuérdense que empezaba a operar el aeropuerto y no había una vía. Entonces, este puente, había un tema de una de las pilas de soporte de arranque del puente que había que hacer un estudio adicional, podía tomar 6 meses, 8 meses, un año tener el estudio definitivo de ese puente, y se dijo, ¿y por qué no seguimos la carretera, que ya está prácticamente hecho el camino, y hacemos un puente convencional mucho más abajo donde el río se angosta? Y eso fue lo que se hizo y costó lo mismo. Lo que pasa es que Contraloría no acepta, no incorporó que el costo que no se hace del puente es el mismo costo que se usó del camino, que se hizo para habilitar el camino, y ahí está la carretera. ¿Y por qué se produjo esa demora y no estuvo coordinado con la habilitación del aeropuerto? Porque se sabía que se estaba construyendo el aeropuerto ya desde años antes. También Panavial tenía la concesión desde el 96. ¿Por qué no se programó oportunamente? Porque le comento, el aeropuerto es de la ciudad de Quito, ¿ya? Y en su momento, incluso los alcaldes anteriores a Augusto Barrera, que previeron el aeropuerto, nunca hicieron ni el estudio a profundidad. Por eso es que tuvimos que usar este estudio, que le faltaba profundidad, pero había que hacerlo. Y le cuento, en la concesión es muy diferente a la ley de contratación pública. La concesión se rige por el régimen de modernización, y en la concesión el concesionario puede hacer aportes y luego se los paga, usted sabe, con plazos, tiempos, redes, etcétera. Nosotros le pusimos precio a todo. Ya, y le quiero Pero eso de la concesión no era lo que llamaba el presidente Correa del software socialcristiano. ¿Por qué no se cambió? ¿O está bien las condiciones? De la concesión. Las condiciones de la concesión están lástimamente previstas. Yo le hice un montón de observaciones, pero había que esperar que se termine el plazo, que se terminaba ya en estos años. Ya, lo que sucedió después que yo me fui es que, me parece, no estoy ni segura, algún ministro que vino después que yo extendió el plazo de la concesión, hizo una reevaluación económica, y el costo del que habla Contraloría, que encima es otro de los errores, el costo final de 200 y tantos millones no lo puse yo. Cuando yo me fui del ministerio, el costo de la obra estaba definido en 195 millones de dólares y punto. Ya, luego le han subido el precio. Ya, y ni siquiera eso toman en cuenta, que yo ya no era ministra. O sea, que debería hacerse el estudio perfecto de todas las personas involucradas. O sea, en todo caso, es un trámite administrativo que está todavía pendiente y que no hay decisiones definitivas en contra suya, y usted todavía exactamente, doctor, tal como usted lo ha dicho. Muchas gracias por su participación en Contacto Directo. Concluimos así esta emisión, y como siempre lo hacemos presentándole a usted distintos puntos de vista, concluyendo con la invitación a que nos volvamos a encontrar mañana aquí en Contacto Directo, Alfredo.
Mañana continuamos rayando la desinformación en Contacto Directo.